ya sentía su muerte tan cercana, que el médico ya le había como asegurado que sí, que ya pronto va a morir. Entonces sabemos que él agregó esta estrofa: y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Vamos entonces a pedir a Dios que Él nos conceda esa gracia de que la muerte nos coja cumpliendo su santa voluntad. Vamos en un momentico a hacer un recuerdo de nuestras hermanas que han pasado a la casa del Padre en este año, en lo que va corrido de este año 2021. Y vamos en el interior de nuestro corazón a irla recordando, agradeciendo su vida, su vocación, su misión y orando por ellas. Tenemos a la Madre Elsa María, que este año en enero partió a la casa del Padre. Le siguió la hermana Lantilde Chiriboga en Betania. Después la hermana Estela Solís. Más tarde ya partió a la casa del Padre la hermana Beatriz Dolores Victoria. Luego en Ecuador la hermana Ana Luisa Andrade. Muy seguidas con la hermana Aida Graciela Benavides y con la hermana María de Jesús Hernández. Ahora nuestra última hermana que ha partido a la casa del Padre, la hermana Vianey Pamplona. Y vamos también a recordar el papacito de la hermana Nilka, el señor Catalino Cerezo, en este mes pasado de septiembre. Y en nuestro interior también podemos recordar nuestros familiares, parientes, conocidos, personas que quizá les ha tocado algún tipo de muerte dolorosa, los que han muerto a consecuencia del COVID, de otras enfermedades, tantos que han muerto solos o en accidentes o en otro tipo de circunstancias. Entonces oremos. Padre del cielo, acoge a los que han fallecido confiando en tu bondad y dales la plenitud de la vida en Cristo. Perdona sus faltas y limitaciones, pues tú sabes de qué barro estaban hechos. Concédeles que ya que han participado de la muerte de tu Hijo, participen de su gloriosa resurrección. Que tu Espíritu Santo vivifique a nuestros hermanos difuntos y los haga pasar de la muerte a la vida. Te lo suplicamos por Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema de los escritos de San Francisco. Ayer hicimos una introducción
viendo cuáles eran los escritos, cómo estaban agrupados, dónde los podíamos encontrar. Y entonces vamos a dedicarnos hoy al primer grupo de escritos, que son las oraciones. Sin embargo, nos sirve de repaso recordar que en el libro encontramos las oraciones, después las cartas, luego los avisos espirituales, después los textos legislativos y luego las últimas recomendaciones. Son los 5 grupos de escritos. Entonces vamos a ver cuánto alcanzamos a ver hoy acerca del primer grupo, que son las oraciones. Tampoco nos cae mal volverlas a recordar. La oración ante el crucifijo de San Damián, las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León, la exhortación a la alabanza de Dios, paráfrasis del Padre Nuestro, alabanzas que se han de decir en todas las horas, el oficio de la pasión, el saludo a la Virgen María, el cántico de las criaturas. Cada una tiene mucho que enseñarnos, son muy profundas, mucho que podíamos estudiar. Vamos a ver cuánto nos rinde. Vamos a iniciar entonces recordando también lo que Celano nos dice de Francisco de Asís, que no era un hombre que oraba, sino un hombre hecho oración. Ese es un título que se le aplica muy bien a Francisco y le queda muy bien. También es bueno tener presente cuáles eran las fuentes de la oración de Francisco, en qué se basaba él, de dónde tomaba él para poder orar, que esas deben ser también las fuentes que una franciscana, un franciscano utiliza en su oración. Cada espiritualidad pues tiene énfasis en otras fuentes. Nosotros debemos cuidar mucho la nuestra, defenderla y practicarla sobre todo. Entonces, la primera fuente, creo que así como en las otras espiritualidades, es la Sagrada Escritura. Es lo que brinda más de dónde es que podemos orar y relacionarnos con Dios. Para Francisco era una fuente muy importante la liturgia, y la llamamos la fuente inagotable, porque como la liturgia va pasando todo el año, entonces ir orando al son de la liturgia, al ritmo de la liturgia, pues no se agota, porque vamos pasando un año y volvemos a iniciar otro. Ya sabemos que la Iglesia tiene establecidos los ciclos de lecturas para que vamos variando y para que vamos pasando, que tenemos en los domingos ciclo A, ciclo B, ciclo C, en el año corriente. También tenemos lecturas para los años pares, para los impares, están los tiempos fuertes, en fin. Está muy bien decir que la liturgia es una fuente inagotable para nuestra oración. Para Francisco también era una fuente de su oración la pasión, pero más bien podríamos decir el misterio total de Cristo, porque él contemplaba a Cristo desde el nacimiento, iba pasando por su vida, por la pasión, muerte, resurrección, ascensión, o sea, que esa misma liturgia va llevando a ese ritmo de ese misterio total de Cristo. Y otra fuente que muy franciscana es la naturaleza. Ya esta semana veremos oraciones muchas basadas en la naturaleza y más especialmente el cántico de las criaturas, que lo podemos llamar que la naturaleza como un libro abierto del cual podemos
tomar para hacer nuestra oración. Y también era fuente de oración para Francisco, pues podríamos decir su misma historia personal. Las situaciones en que él estaba lo llevaban a la oración, como vamos a ver enseguida en la oración ante el crucifijo de San Damián. Estaba en una búsqueda, en un discernimiento, en una oscuridad, y lleva esa realidad suya a la oración para relacionarse con Dios y para poder pedir las luces y las gracias que necesita. También es de recordar que puede haber influido en la oración de Francisco, pues la idea de Dios, por decir así, que se tenía en la Edad Media. En la Edad Media el Dios de los cristianos era como, para los cristianos era un Dios protector, que luego, creo, Francisco, ese protector lo fue dominando como el buen Dios, el Dios bello, el buen Señor. Era como esa influencia del Dios protector. Y también en la Edad Media estaba muy fuerte lo de el Dios sufriente, el Cristo que sufre, por eso también toda esta devoción a la pasión. Entonces todo eso va influyendo también para el tipo de oración y de espiritualidad de Francisco. Iniciamos por la oración de San Francisco ante el crucifijo de San Damián. Nosotros sabemos que San Francisco andaba en una época o en una situación como de discernimiento, por llamarlo así. Sabemos también que él quería armarse caballero, ir a luchar como iban todos los jóvenes de la época, luego cayó prisionero, cuando la voz que unos autores dicen que es una voz que le habla, otros que lo sintió cuando le dice Francisco que no es más importante el siervo o el Señor, y él le dice por supuesto que el Señor. Entonces, ¿qué haces aquí? Devuélvete para Asís, que yo allí te diré lo que tienes que hacer. Y Francisco se devolvió, pero sabemos que el Señor le iba como suscitando qué tenía que hacer. Al llegar a Asís, él empezó a sentir un desasosiego interior, ya no le sacaba tanto gusto a las fiestas, a estar con los amigos, ya sentía como ese vacío, por llamarlo así, y entonces sabemos que él empezó a frecuentar los lugares solitarios, la oración, las iglesias, como para encontrar esa paz y poder encontrar qué es lo que Dios quiere de él. Y sabemos que entrando ante esta iglesita de San Damián, pues se encuentra este Cristo, que eso es otro estudio muy lindo, ver el Cristo de San Damián, tantas explicaciones que tiene, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, todas las imágenes que lo adornan, todas tienen que ver con la historia de la salvación. Pero sabemos también que él allá ante ese Cristo, él les puso la situación que estaba viviendo, estaba con mucha oscuridad. Y por eso miremos que en la oración, él lo llama con los títulos que él escuchaba en esa época, de un Dios que era un Dios sumo, alto. Entonces, la versión que más tenemos es donde dice, oh alto y glorioso Dios. Hay en otras traducciones y en el idioma umbro, que probablemente es en lo que se dio la oración, más se dice sumo, sumo y glorioso Dios. ¿Qué está pidiendo Francisco? Que ilumine las tinieblas de su corazón. Y luego le dice que le dé fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta.
cada trocito de estos es todo un tratado de teología. En este es nada menos que el tratado de las virtudes teologales. Parece ser que él leía y escuchaba los sermones, dijéramos así, de la época, puesto que era conocido en esa época los comentarios que hacía San Ambrosio de la carta a los filipenses. Y en esos comentarios San Ambrosio tenía expresiones también de fe recta, de caridad perfecta. Seguramente esa fórmula llegó a conocimiento de Francisco y le debió tocar mucho y le debió llegar a través de los sermones, de las catequesis, porque él cogió esas frases teológicas para pedir a Dios esas virtudes teologales. También le pedía que le diera sentido y conocimiento. En esas palabras, sentido y conocimiento, es que él pueda tener claridad de esas tinieblas que tiene, pasar a una claridad. Y lo que más deseaba era poder cumplir la voluntad del Señor, que en unas traducciones dice para cumplir tu santa voluntad, en otras dice tu mandamiento. Vemos que es una oración que está hecha en primera persona. Empieza en la primera, ilumina las tinieblas de mi corazón. En el otro, él dice también en primera persona, dame a mí. También él está con unos imperativos, ilumina, dame, concede. Esas son como las particularidades, por decir así, que se utiliza aquí en esta oración. Entonces, nosotros vemos también que como esta oración se dio durante su proceso de conversión, ese proceso se estaba dando entre finales de 1205 y principios de 1206. Entonces, lo que les decía, algunos biógrafos hacen hablar al Cristo de San Damián o a la voz que le dice, otros dicen que es una voz interior. Si esta es la autenticidad de la oración, y era cuando Francisco estaba iniciando su conversión, pues se puede catalogar esta oración como la más antigua de Francisco, puesto que se dio apenas cuando estaba en ese proceso de discernimiento, dijéramos así, de su vocación. Decíamos ahora que es una oración que está en singular, que tiene petición, que tiene súplica, y en la síntesis que hemos enviado a cada oración, pues los estudiosos del franciscanismo tratan de hablar de la autenticidad de la oración. La autenticidad se da si se puede fijar bien la oración en una determinada época, en un lugar, en unas circunstancias, qué estilo de oración es también, pero también nos dan una clave de lectura. La clave de lectura es haciéndonos caer en la cuenta de las partes centrales importantes de la oración, que es como nosotros la debemos tomar. En la clave de lectura de esta oración ante el crucifijo de San Damián, pues tenemos la invocación a un Dios que para Francisco es sumo, alto, glorioso. Están también las peticiones, el imperativo que les decía ahora, ilumina, dame. Es una oración de discernimiento. Él busca, dice, para que yo pueda cumplir tu santo y veraz mandamiento. Anda Francisco también como enfrentándose a su propia verdad. Y su propia verdad son como las tinieblas que están inundando su espíritu y la claridad que él necesita para poder seguir en su proceso de conversión. Es una oración corta, pero es muy bonita y nos puede ayudar a nosotros mucho también
personalmente, con jóvenes, con formandos, con grupos también. Pero sería bueno también que nosotros no la dejemos la oración solo en Francisco, sino también y para nosotros, cómo toca. Aquí no lo podemos decir todo, pero sí abrir esa puerta para que nosotros le dediquemos el tiempo. Entonces, es una oración que se está refiriendo a un Dios de cada corazón. Cada corazón tiene su situación, sus tinieblas, necesita cierta luz, está en discernimiento en muchas circunstancias. Es una oración que supone comprender que el encuentro con Dios se produce y se juega en el corazón, más que en el entendimiento. Una oración que nos invita a hacer nuestro propio camino, a abrir nuestra senda personal, de confianza, de desplegar en Dios como las situaciones que podamos tener. Por supuesto, es una oración de escucha, de obediencia, porque si estamos pidiendo a Dios que nos dé luz, que nos dé sabiduría, entendimiento, pues estamos como atentos a escuchar y a obedecer lo que esa luz nos diga. Y esta oración, por supuesto que resume la responsabilidad ante la propia vida. Es una oración que recoge todo esto y para poderle dar como salida, Francisco estaba abogando por una vida que tuviera como mucha armonía con las personas, con la naturaleza, tener una dirección firme, una dirección correcta. Entonces, por eso está también entre las oraciones de discernimiento. Entonces vamos a cantarlas si las sabemos, y si no, pues también como las otras oraciones tienen muchas melodías, músicas en diferentes idiomas, pues vamos a seguirla también. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Bueno, seguimos ahora cuando no tiene que ser que sigamos en el orden en que llegó la síntesis, también los
el libro de Habac, después de la oración ante el Cristo de San Damián, nos coloca las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al León. Estos otros libros pequeños nos ponen estas dos oraciones al final, puesto que fueron muy al final de la vida de Francisco. Eso no importa. Pero tenemos nosotros otra oración que se llama exhortación a las alabanzas de Dios. Esta oración, pues, es una invitación a que las personas lean en nuestra vida, se sientan motivados a alabar al Señor junto con los seres del universo. Es también una oración muy de alabanza. Francisco escoge frases de los Salmos, frases del Antiguo y del Nuevo Testamento. Invita a las criaturas a orar, las personas. Se acuerda también de la Virgen, del Arcángel San Miguel. En fin, es una oración que no tiene una estructura como fija, sino que brota como ese deseo de alabanza. También hay muchos que dicen que se encontraron una tabla o escrita en una iglesia y que tenía de estas frases, de estas alabanzas. Claro que eso fue muy tarde, eso casi en el siglo pasado, y entonces se puede decir que esas eran las alabanzas al Dios Altísimo. Vamos entonces aquí a oír una pequeña explicación o grande, dijéramos, sobre esta oración, y así también variamos un poquito. Entonces vamos a empezar como bueno, muchos tenemos claro que es una paráfrasis. De pronto hay algunos que necesiten aclarar o recordar. Entonces recordemos que una paráfrasis es un recurso de redacción que nos ayuda a aclarar, a ampliar, a explicar una determinada información que ya se tiene. En el Padre Nuestro lo que hace Francisco es que a cada frasecita del Padre Nuestro él le coloca una explicación o una reflexión. Por eso se cumple con este de que es para aclarar, para ampliar, para explicar, para profundizar. Pues bueno, resulta que en la época de Francisco eran corrientes las paráfrasis, o sea, reflexionar y colocar más datos también a lo que teníamos escrito. Pero parece ser que Francisco no copió una paráfrasis que ya existía, sino que él hizo la suya propia. Entonces, en muchos manuscritos, esa paráfrasis está en muchas lenguas, tuvo mucha difusión y se propagó mucho entre los hermanos. Hay algo también, por empezar a colocar aquí el texto, que recordar que el Padre Nuestro era una oración muy preferida de Francisco de Asís. Podríamos decir que Francisco, como tuvo esa experiencia tan dolorosa cuando entregó todo hasta sus vestidos a su padre, y claro, podemos decir como que quedó desheredado, entonces esa impresión de ese padre y fue dolorosa para él, pero recordemos las palabras que él dijo cuando le entregó el vestido: desde ahora ya no diré más Padre Pedro Bernardone, sino que diré Padre nuestro que estás en el cielo. Como quien dice que esa sensación de este Padre del cielo acompañó muchísimo más a Francisco, y él se encargó, dijéramos así, de que entre los hermanos esta oración. Paráfrasis del Padre Nuestro de San Francisco de Asís. Oh
Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro, que estás en el cielo, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz, inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor, habitando en ellos y colmándolos para la bienaventuranza. Porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre. Clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad y la profundidad de los juicios. Venga a nosotros tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia. Y nos hagas llegar a tu reino, donde la visión de ti es manifiesta. La dirección de ti perfecta. La compañía de ti bienaventurada. La fruición de ti sempitierna. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma deseándote siempre a ti, con toda la mente dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio de tu amor, y no en otra cosa, y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Atrayéndolos a todos a tu amor según nuestras fuerzas. Alegrándonos
del bien de los otros como del nuestro. Y compadeciéndolos en sus males. Y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para memoria e inteligencia y reverencia del amor que tuvo por nosotros. Y de lo que por nosotros dijo, hizo y padeció. Perdona nuestras ofensas, por tu misericordia inefable, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo, y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos. Y ante ti por ellos devotamente intercedemos. No devolviendo a nadie mal por mal. Y nos apliquemos a ser provechosos para todos en ti. No nos dejes caer en la tentación, oculta o manifiesta, súbita o importuna, y líbranos del mal, pasado, presente y futuro. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la riqueza que ya tiene de Dios. Bueno, ya hemos dicho varias veces que después, pues había otro video, pero seguramente tampoco se oye, entonces mejor pasémonos a acción, porque es el mismo pergamino que hemos repetido ya, que por un lado tenía las alabanzas, por el otro lado tenía la bendición al hermano León. Pues bien, este pergamino es un pergamino de 14 por 10 centímetros, no es ni tan grande, que está escrito por las dos caras, que en el reverso de las alabanzas de Dios se encuentra la bendición. Bien, pasamos a hablar de la bendición, y lo primero a que nos lleva el texto es a afirmar que esa bendición está en el libro de los Números.
O sea, es una bendición bíblica, porque era aquella bendición con que el Señor le decía a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel. Esta bendición se nos propone en la primera lectura del día 1 de enero. Y entonces sabemos que este es el texto: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su paz. En otras traducciones dice: Oración franciscana. Alabanza al Dios Altísimo. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor, Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres nuestra riqueza a satisfacción, tú eres belleza, eres mansedumbre, eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Amén. porque es el mismo pergamino que hemos repetido ya, que por un lado tenía las alabanzas, por el otro lado tenía la bendición al hermano León. Pues bien, este pergamino es un pergamino de 14 por 10 centímetros, no es ni tan grande, que está escrito por las dos caras, que en el reverso de las alabanzas de Dios se encuentra la bendición. Bien, pasamos a hablar de la bendición, y lo primero a que nos lleva el texto es a afirmar que esa bendición está en el libro de los Números. O sea, es una bendición bíblica, porque era aquella bendición con que el Señor le decía a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel. Esta bendición se nos propone en la primera lectura del día 1 de enero. Y entonces sabemos que este es el texto: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su paz. En otras traducciones dice su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva su rostro a ti, te dé la paz. Hasta allí escogido del libro de los Números. Pero Francisco la quiso como personalizar para regalársela a Fray León, añadiéndole esta frase: el Señor te bendiga, Fray León. Como hizo que esa bendición fuera muy especial para Fray León, solamente con colocarle esta frasecita final, eso es lo que hace que sea como una bendición muy especial para Fray León. Ahora, pudiéramos decir que Francisco está pasando del tú de Dios al tú que es el hermano.
ese Dios que para él era un tú grande con tantos atributos, ahora pasa al hermano, que según parece está el pobre león también con dificultades, queriendo consejo de Francisco, su acompañamiento. Entonces, es una bendición que le va a dar también mucha paz a Fray León. Ahora, seguramente Francisco esta bendición también la veía o la recibía en muchas celebraciones litúrgicas. Quizá no tuvo que ir ni a buscar cuál de la Biblia, sino que ya era tan de él porque la veía en las celebraciones litúrgicas. Y es una bendición muy, muy corta. Entonces, vamos a ver que parece ser que como él no la firmó con su nombre, sino que le dibujó un ataúd, pues la ataúd es como una especie de, trazar la ataúd era como una especie de exorcismo para desterrar la tentación. Eso nos dice también Celano. Entonces, vamos a ver cómo le presentó esa bendición Francisco al hermano León. Aquí está la cita del libro de los Números 6, del 24 al 26. Volvemos a decir, es en verdad la bendición personal para León. Según se lee al final, el Señor te bendiga, Fray León, o el Señor te bendiga, hermano León. Bueno, esta imagen la podemos encontrar también mucho en internet. Entonces nosotros encontramos aquí un ataúd. Esta es como la ataúd, la cruz, la letra T que le recordaba la cruz de Cristo, y dibujó ahí como quien dice la cabeza de león. Uno alcanza como a ver aquí los rasgos de la letra de Francisco, donde empieza diciendo Benedicta, bendiga, el Señor te bendiga, y aquí le dice Fray León. Entonces dice que debajo de esta bendición de Francisco, Fray León fue el que añadió en tinta roja estas palabras. El bienaventurado Francisco escribió de su propia mano esta bendición a mí, Fray León. Estas palabras en tinta roja es como lo que él está escribiendo, que el bienaventurado Francisco escribió de su propia mano esta bendición para él. Más abajo le añade, de manera semejante hizo de su propia mano este signo tau y la cabeza. Estas letras, él está explicando que Francisco fue el que hizo esta tau y que dibujó esta cabeza. El texto de la bendición a Fray León escrita por Francisco, decíamos hace un momento, reproduce casi al pie de la letra la bendición de Aarón, el del libro de los Números. También parece ser que aquí donde Francisco bajó la cruz, aquí dice una F de Fray y León, eso lo escribió Leo. Y la cruz tau baja por en medio de la E y de la O de Leo. Ahí lo pusimos también en la síntesis, que este palo vertical de la tau cae en el centro del nombre de Fray León. Es muy significativa ese detallito, dijéramos así. Bueno, entonces es muy significativa, dijéramos así, esta bendición. Lo que Francisco le añadió al texto fueron apenas muy pocas palabras, porque solo decir el Señor te bendiga, Fray León, no fueron más palabras, pero eso sí, unas palabras muy importantes, porque eran suyas. Al texto bíblico esas sí serán propias de Francisco. El Señor te bendiga, hermano León. ¿Qué fue lo que quiso Francisco decir? Expresarle con toda sencillez su deseo de bendición a este compañero que él lo veía atormentado. Entonces, por eso es que esta bendición
ha circulado a lo largo de los siglos, a veces con ese título de bendición de San Francisco. Muchas veces decimos, vamos a rezar la bendición de San Francisco, el Señor te bendiga. Solo que la hemos adaptado a primera persona del singular y a primera persona del plural, porque muchas veces la recitamos, el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente. Cuando el sacerdote al final de la Eucaristía la utiliza para dar la bendición, él la utiliza en segunda persona, el Señor te bendiga y te guarde, o también en segunda del plural, el Señor los bendiga, el Señor os bendiga. Es como la manera de conjugar, pero es la misma bendición. Ahora, aun cuando todo el texto completo no sea original de Francisco, porque ya estaba en la Biblia, eso no le va a quitar como la grandeza, y eso es lo que nos ayuda a no dudar si Francisco, de dónde la tomó, de dónde es esta oración, porque todo nos está demostrando dónde estaba la oración. Entonces, también este testimonio que leímos de Segunda Celano nos dice que Francisco escribió de su mano, decía León, de su puño y letra esta bendición para mí, Fray León. Él se sentiría como muy, yo digo como muy orgulloso, dijéramos así, muy consentido, como Francisco atinó a darle esta bendición también junto con las alabanzas. Bueno, en la clave de lectura de esta bendición vemos que se habla mucho como de un confidente y de uno que es un guía. Francisco, que había vivido una crisis, que ya estaba pleno, que ya estaba sereno, pues va en ayuda de su compañero que también quiere que se serene. Pero Francisco no carga como el problema de León, sino que le da esas alabanzas y le da esta bendición con el texto bíblico, lo remite a Dios. Entonces, él hace como de mediador entre León y Dios, como lo que tenía que hacer Aarón y Moisés, ser mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces, esto nos invita también, podemos nosotros ser oyentes de alguien que tiene dificultad, o a la vez también podemos ser confidentes, confiarle a alguien la dificultad, compartir, y ahí sí que tenemos que hacer como mucho apostolado de la escucha, con una generosidad muy grande para dar consejo, para hacer la escucha, para sugerir algo que llegue a transformar la vida de esa persona que se está haciendo de confidente y que nos está allí haciendo partícipes de sus dificultades y de lo que está, como quien dice, sufriendo también. Bueno, entonces, en esta, se pasó a decirle, en esta especie como de custodia, está en un pequeño museo que hay en la Basílica de Asís. Cuando uno sale del lugar de la tumba de Francisco, al siguiente lado hay una especie de museo, y este pergamino original se ha colocado dentro de esta custodia. Lo llamamos custodia porque es el que está mostrando, y entonces se ve por ambos lados, para que por un lado el vidrio permita ver la bendición y por el otro lado permita ver las alabanzas. También hay una tradición grande, y es que la víspera del 4 de octubre va mucha gente allá a la basílica, y entonces algún franciscano o en la celebración principal, con esta especie de custodia, él sale
y da la bendición a todos los que están allá en fiesta de San Francisco. También hay muchos franciscanos que les gusta dar la bendición con alguna copia de la bendición esta de Francisco. Le encuentran mucha fe, mucha confianza. Conocí un capuchino que también tenía un bolsillito en el hábito, mantenía su oración ahí dobladita en todas esas número de veces que estaba doblada la de León, y también cuando confesaba o cuando daba un consejo, cuando alguien le pedía una ayuda, él le daba la bendición con este texto de la bendición de Francisco. Bueno, eso no son para ser agüeros o para hacer cosas mágicas, sino que está demostrando es la grandeza, dijéramos así, del hecho y del escrito, que es un escrito muy diferente a los otros por ser un autógrafo, por ser de puño y letra de Francisco. Bueno, entonces vamos a dejar hoy aquí, sobre todo para que si tienen un tiempito, ustedes vayan a su síntesis, cojan alguna otra oración de estas, la puedan rumiar. Qué rico sacar un momento para sentarme con la oración, para volverla a pronunciar, fijar mis ojos en ella, interiorizarla, para que pues el curso me lleve también a la oración y al encuentro con Dios. Mañana vamos a ver otra parte de las oraciones, porque nos está faltando allí hablar del oficio de la pasión, de la oración a la Virgen, del cántico de las criaturas. Son otras oraciones de Francisco muy conocidas, muy dicientes, muy llenas de riqueza. Entonces, mañana continuaremos con las oraciones. Ya en su síntesis de hoy ya tenemos nosotros pues algunas oraciones que hoy no vimos, como el oficio de la pasión, pero lo que es el saludo a la Virgen y el cántico de las criaturas, pues vamos a sacar otro documentico para que ustedes anexen a este. Los que puedan imprimir